Gracias por escuchar Piedras Vivas Podcast. Un espacio de encuentros, Puentes. y diálogo. Un lugar donde el protagonista eres tú. Tus sueños, ilusiones, miedos y anhelos más profundos son también los nuestros. Porque la iglesia no son sus edificios, programas o estructuras. La iglesia está viva, la iglesia sigue caminando. La iglesia eres tú. Whom shall I send? Bienvenidos a tu podcast favorito, Piedras Vivas. La iglesia. No son sus programas, La iglesia, estructuras. eres tú. Eres tú. Eres tú, Eres tú, soy yo. Vamos a episodio 39. Gracias por seguirnos hasta acá. La misión de Isaías. Es porque después de la vocación Viene la misión. Es tan claro como el sol. Vamos allá a entrar en el tema de hoy. Porque ya hemos visto, hay tantas complicaciones políticas que causa este abandono del culto, de la adoración del Dios, de la alianza, y esto causa muchos problemas para el pueblo. En los momentos más oscuros es cuando la luz de Dios brilla aún más fuerte, y cuando parece que se nos está acabando el tiempo, Dios desde toda la eternidad para el tiempo, el reloj. Espérenme, ahí vengo, y empieza a trabajar. Y vemos ahora en este episodio dos reyes protagonistas, por así decir, de este episodio, con dos actitudes distintas delante de esta presión política y militar que sienten. Acaz, quien confía en poderes políticos extranjeros, y Ezequías, quien busca al Señor en un momento donde todo se ve humanamente perdido. Chance lo estás sintiendo así ahorita en tu vida. En medio de de ellos está Isaías, ¿no? Aconsejando a los dos. Y este profeta del Señor que busca guiarlos y nos da la promesa definitiva, un signo potente. Dios va hacia una revelación que no dejará duda que Él siempre se mantiene fiel a sus promesas. My brother, let's begin. Vamos al texto. Hemos escogido dos pasajes como distintos o separados de sí en el tiempo, en la Biblia, pero un poquito uno que habla de Acaz y otro de Ezequías, su hijo. En el año 17 del reinado de Pejaj, hijo de Remalías, Acaz, hijo de Jotán, ascendió al trono. Tenía 20 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 16 años. Pero a diferencia de su antepasado David, Acaz no hizo lo que agradaba al Señor su Dios. Al contrario, siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel, y se sacrificó en el fuego a su hijo, según las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas. También ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los santuarios paganos, en las colinas y bajo todo árbol frondoso. Ofreció el holocausto con la ofrenda, derramó su libación y roció sobre el altar la sangre de los sacrificios de comunión. El altar de bronce que estaba en la presencia del Señor lo retiró de la parte delantera del edificio y lo situó en el lado norte del nuevo altar, ya que ahora quedaba entre el nuevo altar y el templo del Señor. Ezequías puso su confianza en el Señor, Dios de Israel. No hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Se mantuvo fiel al Señor y no se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés. El Señor estaba con Ezequías, y por tanto éste tuvo éxito en todas sus empresas. Se rebeló contra el rey de Asiria, y no se sometió a él, y derrotó a los filisteos tanto en las torres de vigilancia como en las ciudades fortificadas, hasta llegar a Gaza y sus alrededores. This is the word of the Lord, my brothers and sisters. Ahí está. Esta vez se nos olvidó cito rápido. El primer texto fue del segundo libro de Reyes, capítulo 16, y el segundo texto es del segundo libro de Reyes, capítulo 18. Muchas gracias. Ahí sí. lo tienen. Y vamos ahora a ver qué con cada uno de estos. ¿Qué hicieron estos dos? ¿Cuál es la diferencia y cómo actuó el Señor? Exacto. Como vimos, hay dos reyes y Isaías, un poquito como que habla a través Dios habla a través de él. Tenemos el rey Acaz. Este rey estaba en el linaje de los reyes del sur. Ahora pasamos, por así decir, a este reino del sur, que tiene la capital en Jerusalén. Y ciertamente más privilegiados por tener el templo de Salomón y el favor de Dios. Y esta situación política se complica cada día más. Un nuevo poder está creciendo hacia el este, el reino de Asiria.
Y luego el reino del norte, pues, para como añadir más problemas. Cuando estás ahogando también te... Te llueve sobre mojado. Exacto. ¿Qué pasó además? O sea, el reino del norte, pues que en teoría debería ser como sus hermanos. Muy lejanos, pero pues son israelitas en fin de cuentas, ¿no? Y Pero Siria, pero no, como siempre son. Se alió con Siria. Se alió con Siria, que están al noroeste del reino del norte. Conspiran contra Acaz para acabar con él y meter a alguien más en su trono. Siempre hay alguien que quiere tu trono. En un momento de desesperación y desconfianza, Acaz se da cuenta que no hay suficiente agua para resistir un asedio. Si esos dos vienen contra mí, yo tengo que también como rey, pues asegurar que hay suficiente agua para resistir este asedio. Y esto suena sumamente familiar para nosotros que ya, si nos has acompañado desde el inicio, agua es muy importante. Y el pueblo de Israel se ha quedado sin agua muchas veces antes. Y siempre esos momentos de crisis son determinantes para ellos. Y muchas veces no escogen o actúan como deben. Y te pregunto a ti que nos escuchas, ¿te has quedado sin agua antes? ¿A quién acudes cuando te quedas sin agua, sin respuestas y sin luz? Y ojalá pues también podemos madurar en la respuesta en nuestro corazón de San Pedro, ¿no? ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes las palabras de vida eterna. Acaz entonces busca una alianza, una solución humana con Asiria, ¿no? Pues voy a llamar al hermano mayor que tiene toda la fuerza para ayudarme, ¿no? Y con consecuencias desastrosas para el pueblo y para su misma familia. La corrupción del pecado tuerce el corazón de Acaz a tal punto que admite los cultos del imperio de Asiria, chance como condición de la alianza que hizo con ellos, en el templo de Jerusalén. Vemos cómo el Señor y su altar son un obstáculo, ¿no? Para los planes de Acaz. Ellos dicen, bueno, te ayudamos, pero tienes que poner nuestro altar, ¿no? Y el altar del Señor es in the way. Sí. Es un obstáculo. Pues lo vamos a mover nomás al lado. Cuando el Señor se convierte en un obstáculo para tus propios propósitos, ¿no? Siendo que el Señor era el protagonista y el que quería librar al pueblo, ¿no? Uh-huh. Otra vez esta realidad difícil de entender, hasta nos parece absurda, pero que es la realidad de nuestras vidas, ¿no? Sí. El Señor aparentemente se interpone entre la victoria del pueblo y el otro reinado, ¿no? Y esta dinámica también se me hace muy familiar, obviamente lo hemos visto antes, porque no tienes que estar físicamente en el desierto para estar en el desierto, porque la misma dinámica pasa aquí ahorita, que cuando ven que no hay agua, que la muerte amenaza a las puertas de Jerusalén, la gente construye sus propios ídolos, ¿no? Para salvarlos, ¿no? Y esto vemos aquí. Y ya hemos visto esta dinámica de construir altares y cuando hablamos de la idolatría desde el primer episodio, cuando estábamos hablando de Moisés, hablamos de la dinámica de que un ídolo te va a pedir que le ofrezcas sacrificios. Y aquí vemos, hasta el colmo, el sacrificio que le pide al rey Acaz de ofrecer a su propio hijo, ¿no? Sí. Que nos hace un poco de memoria a lo que Dios le pidió a Abraham. Sin embargo, en el episodio de Abraham, primero fue Dios quien lo pide. Como vimos, es Abraham quien acepta junto con su hijo, porque los dos aceptan, y al final Dios que dice, no, yo voy a enviar a alguien. Aquí el rey Acaz está ofreciendo un hijo que nadie le pidió ofrecer. Exacto. ¿No? Qué fuerte. Sí. Qué fuerte y con consecuencias desastrosas, obviamente. Uh-huh. Entonces, Acaz también no va a acabar bien. Pero su hijo, Ezequías, es un poquito el contrario. Vemos en el texto que la Biblia alaba que justo el hecho que él permaneció fiel a Dios y su alianza, y que no hubo rey como él de Israel ni antes ni después. Pero pobre, ahora le toca al hijo, Ezequías, pagar el precio de la infidelidad de su padre Acaz. Porque hasta la tercera y cuarta generación. Los voy a visitar. Aquí Aquí estoy. Ahí está. Y la furia del ejército asirio explota contra Judá y el reino del sur. La única ciudad que queda libre después de una campaña brutal es Jerusalén, el corazón de Israel. Y entra un rey famoso de Asiria, Sennacherib, con un ejército un montón de soldados, básicamente en 1805. 185,000. Muchos. 1800, what the heck am I saying? Se presenta delante de Jerusalén, ¿no? Último bastión para conquistar, ya para quitarnos el pendiente de estos israelitas, que no nos den más fastidio.
Y con suma arrogancia, el rey Sennacherib dice que ningún dios de la tierra ha podido resistir su gran fuerza. Yo soy un dios, básicamente. ¿Y quién es el Señor? Yahweh, Todopoderoso, para liberar a Jerusalén. Hasta el Señor también es débil delante de mí. Una cierta arrogancia que él lanza. Y Ezequías pues lo toma muy, muy a pecho esta arrogancia, esta blasfemia, ¿no? Delante de su Dios. Me viene una imagen, ¿no? O sea, no es bueno interponerse entre una madre y su hijo, ¿no? Never, my brother. No. Get between the son and her mother, mother and the son. Y vas a verlo. De hecho, aquí van a ser una de las frases quizá más hermosas. Sí. Que el Señor le revela a Isaías en este contexto. El Señor dice, no, este es mi hijo. Sí. Ezequías, delante de esta arrogancia y delante de la desesperación de su pueblo en Jerusalén, grita a Dios. O sea, él tiene recurso a la oración. En vez de ir, voy a buscar una alianza que me va a dar esa seguridad humana del momento, él dice, no, he leído que mi padre, a David y otros han tenido este recurso a la oración y esta intercesión delante de Dios, ¿no? Y le pide ayuda, Señor, ayúdame porque delante de este ejército realmente no puedo hacer nada. Y Dios responde de una manera potente, semejante a su liberación del pueblo en Egipto. Nace casi espontáneamente del corazón de Isaías esta oración que refleja el gran amor que Dios tiene hacia su pueblo en Jerusalén. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Tatuada te llevo unas palmas de mi mano. Tus muros siempre los tengo presentes. Entonces, delante de este ejército enorme de Sennacherib, Dios mismo sale en batalla, ¿no? Y sale en batalla para ti también. Y el ángel de la muerte lanza una plaga y mata la gran parte del ejército. Cargó a todos. Bueno, no a todos, pero suficientes para los que sobrevivieron podrían decir, nunca vamos a volver a Jerusalén. Y Dios no se olvidó de los muros de Jerusalén, de tus muros, de tu corazón. Y los israelitas no tenían que hacer casi nada, solo mantenerse fiel a la alianza, que esto pues para ellos no es fácil. Y para nosotros también. Parece que el Señor pide mucho, pero a veces solamente pide confianza y fidelidad. Exacto. La batalla es mía, la batalla es del Señor, no es nuestra. Y aquí un ejemplo más de ante una lucha que parecía todo en contra, que ya no puedes salir, que te asedian, que te van a matar. Ezequías recurre al Señor y el Señor se encarga, ¿no? Porque una madre no se olvida de su hijo. Cuánto más, qué imagen tan hermosa Isaías usa para hablar del amor del Señor, ¿no? Y es que Dios siempre trabaja y trabaja en diferentes niveles, ¿no? Vamos a ver, con promesas y con portentos y con manifestaciones espectaculares, ¿no? Exacto, y eso, Dios está, libera a su pueblo ahorita de la mano del rey Sennacherib y su gran ejército, pero está siempre en el corazón y la mente de Dios una liberación más profunda, porque pues claro, vienen y van los reyes, los grandes reyes de la tierra, imperios, estos van y vienen. Pero lo que sí, Él siempre apunta hacia tu corazón. Y Él promete a ti y a este pueblo, y a un rey Acaz que uno podría decir no merece una cierta revelación, una promesa tal, así como de esperanza. Pero Dios, inclusive a Acaz, dice, yo también te voy a salvar a ti. Y esta es una promesa de un Salvador definitivo. Y por cuanto puede parecer que no hay ninguna esperanza para el pueblo de Israel, en el momento más oscuro, Dios revela un nuevo aspecto de su plan. Y el rey Acaz ha cometido un pecado grave. Es como en la oración que pues, un poquito manda Isaías para decir, hey, lo de tu hijo no fue del todo correcto. No fue muy acertado andar matando a tu hijo. Es un poquito pasaste, pero bueno. Se te pasó la mano ahí nomás, te lo dejo. Te lo dejo un poquito así. El rey Acaz ha cometido un pecado grave, ¿no? No solo ha matado a su hijo, pero ha ofrecido su propio hijo como holocausto en los altares paganos. Su acto de infidelidad y de desconfianza mayor no hay. En una aparición a este rey, Dios lo llama de nuevo a recordar su condición real, su identidad. Dios revela que vendrá un Salvador. Esa es la promesa que escuchamos muchas veces en Adviento y Navidad. Por eso el Señor mismo les dará un señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo,
y lo llamará Emmanuel. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Esta gran promesa que Dios va a estar con nosotros cambia completamente el perspectivo de Acaz, porque lejos de tener que sacrificar a su hijo, Dios no lo pidió para aplacar a dioses que no existen. El único Dios, Jehová Jireh, ese mismo Dios que va a proveer el sacrificio necesario, ofrecerá a su propio hijo para pagar el precio de nuestra infidelidad. Ahí tienen. Ahí están. Entonces... Y es que mi reino no es de este mundo. Exacto. Otra vez, esa promesa que va preparando en esta pedagogía también paternal que ya hemos hablado de Dios, que poco a poco va preparando su pueblo para entender que Él no quiere establecer un reino aquí. No se trata de ganarle a los sirios, no se trata de ganarle a los filisteos. Todo eso es solamente una dinámica que el hombre insiste y que Dios usa en su ternura para explicarnos que Él está preparando un reino, que Él mandará un Salvador y que este será el Rey de Reyes en un reino que no es de este mundo, ¿no? Una liberación última en la que todo el pueblo estaba esperando, que llegará con Jesucristo. Exacto, porque como tú dijiste muy bien, Israel va a tener que seguir batallando. O sea, vendrá un río de enemigos miles de veces más potentes que los asirios o Babilón. O sea, todavía falta el exilio. Faltan los griegos, faltan los romanos. Faltan. Entonces, alianzas alternativas, ¿no? Con esos poderes políticos se hacen mucho más atractivos. Y cuando solo pensamos en sobrevivir en el futuro, olvidamos el Dios de hoy que nos puede y nos quiere salvar. Quita de tu corazón el miedo que lo atormenta, porque tienes a un gran guerrero que pelea tus batallas por ti. My brothers and sisters in the Lord Jesus Christ, can I get a hallelujah? Hallelujah. Bajan las ventanas de tu coche y say hallelujah, my brother. Hallelujah, yes sir, with the sound of thunder. Entonces, para concluir bien este episodio de la misión de Isaías, vemos como la tentación de confiar en otros poderes para el pueblo de Israel está siempre presente. Y mientras Acaz confía en Asiria, el rey Ezequías también confiará a su vez en Babilonia. Vemos que, bueno, Ezequías estaba bien, ahí van para pero allá. de repente Ezequías necesitaba y dice, y Babilonia llegará a poder. Cuando crees que ya encontraste a un rey, a un profeta, que es justo y que... No hay ninguno. No hay ninguno. Es que no hay justos. No hay. Más que el Hijo de Dios Altísimo, Exacto. Jesucristo. Y solo en Él hay salvación. Y solo en Él está la salvación. Exacto. Yes. Tuve que un poquito decir que Ezequías tenía su... Sí fue bueno, hasta que no. Su desliz al final. También. Se confió en sí mismo y mostró todas las riquezas de su reino a los mensajeros de Babilonia. Y nunca muestras todo lo que tienes en tu casa, ¿no? Porque luego pueden... venir después a robártelo. Todos estos ídolos que van acumulando en el corazón lo hacen más duro e insensible. Y esta misma confianza los traicionará en el futuro. Y Dios tendrá que dejar que las mismas consecuencias de su pecado muestra que lejos de satisfacer los deseos de su corazón, solo los lleva al exilio del jardín de la tierra prometida. Y hasta aquí llegamos en este episodio. Vamos a ver el siguiente episodio. Nos vemos en el siguiente con el profeta Amós. Porque el Señor volverá a jalarnos las orejas. Volverá a jalar las orejas de su pueblo Israel. Sí. Mientras que en Isaías vimos que el Señor reclamaba un pueblo que no cree con el corazón, pero que lo proclama con los labios. Ahora el Señor va a reclamar un pueblo que proclama con los labios, pero que no actúa con las manos en la justicia, ¿no? Entonces, hasta entonces, que tengan un bonito día. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Chao.